Bienvenidos un viernes más, queridos amigos, a Código 56, chilenos en el mundo. Bueno, Andrés Fredes aquí es de Viena, Austria, y tenemos a nuestro invitado, colega del Código 56, nuestro querido amigo Mauricio Aliaga, desde la Sport Camapela, Venecia, y tendremos como invitado a alguien que no es realmente un invitado, está dentro del team y es Tomás Jocelyn Hall. Con él hablaremos, discutiremos qué es lo que está pasando con el Poder Judicial, la situación en Perú, hablaremos un poco de lo que ocurre en el mundo, hablaremos de la delincuencia, seguimos hablando de la delincuencia es realmente un gran problema. Tengo grandes amigos que están ahora visitándome aquí en Austria, llevan 2 semanas y media y porque vivieron aquí una temporada, entonces vinieron a de visita de nuevo. En realidad, cerrar las cuentas, arreglar ahí, hacer todas las cuestiones como se debe hacer correctamente, ¿no? O sea, me voy, cierro mis cuestiones, arreglo aquí, arreglo allá. Y vinieron y siguen aquí, se van el domingo a Chile. Y les dije, oye, bueno, y quieren volver, ¿no? O sea, el solecito ahí, la playa, el choripán. Y me dicen, no, bueno, no queremos volver. Y yo le digo, ¿pero por qué? La delincuencia. La delincuencia es un tema, el gran tema, que destroza todo. La delincuencia le destruye todo. Sintiéndose inseguro, tiene estrés, no quiere salir a ninguna parte, no quiere hacer. O sea, si ya cuesta moverse por uno mismo, imagínate que lo que lo rodea es adverso a usted. O sea, que ya no queréis saber nada. Así que nada, pues comentémoslo con Mauricio Aliaga y luego con Tomás Jocelyn Hall después de la presentación. Hola, estimados amigos, ¿qué tal Andrés? Oh, Mauricio Saludos a Aliaga, todos. perdí tu audio. Cuando tiraste la cortina, desapareció el audio, no te escucho nada. Di hola. Hola, 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 Estoy sin audio, ahí estoy hola, por... hola, 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 Hola hola. amigos, bienvenidos desde Yo te Temuco. escucho. Bueno, nada, me voy a salir y vuelvo a entrar. O sea, Tony Caluga. ¿Ah? De nuevo estamos con el circo pobre. Con ¿Ah? el circo. Espero que me Ya, estén escuchando terrible a mí. pulento. Me ¿Ya? voy. Adiós. Bueno, espero que me estén escuchando a mí. Eh, Vamos a hablar, como decía, también de delincuencia. La delincuencia sí está siendo fuerte en Chile. Mucha gente nos preguntan aquí también, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo en un país como era Chile, ¿no? Las estadísticas dicen que el miedo a la delincuencia ha ido en crecimiento a lo largo de muchísimos años. Ya desde octubre del 2014 ya el incremento ha sido bastante fuerte. Hemos llegado al máximo ahora del 87%. Vamos a comentar estos gráficos también cuando llegue nuestro querido amigo. Y, y vamos a comentar también de qué se trata y dónde la gente tiene la percepción, porque aclaremos una cosa, esto no es lo que está pasando, esta es la percepción que tiene la gente respecto a la delincuencia. Esto no está pasando, ¿ya? Vamos a comentarlo con Andrés ahora y también con Tomás. Vamos a comentar de lo que está ocurriendo también en forma internacional, como ya lo mencionaba Andrés al principio. Hay noticias que están saliendo a la luz a cada minuto respecto de lo que ha ocurrido en Perú. Ya está en detención preventiva Pedro Castillo, ¿cierto? Hay una nueva presidenta, la Dina Boluarte. Esperemos que le vaya bien. No es raro que en Perú ocurra esto. Ellos tienen
un sistema y una constitución que permite que sean declarados no aptos los presidentes y hace que puedan destituirlo. Aquí, de nuevo, tengo a mi querido amigo. ¿Se escucha bien? No, ya te escucho que estás bromeando. Ya me di cuenta que estás bromeando, así que se escuchaban los movimientos de atrás. Oye, estaba conversando aquí acerca de lo que está ocurriendo con la delincuencia, mostrando algunos gráficos y diciendo que, voy a mostrar este gráfico que ya lo tenía en pantalla, que en realidad esto es la percepción de las personas. Tenemos que dejar claro que esto es decadente, el plaza pública, es la percepción de las personas de dónde se encuentra fundamentalmente, dónde está ubicada la delincuencia. No por eso estamos diciendo de que todos los comerciantes ambulantes son delincuentes. No estoy diciendo eso, quiero aclarar eso primero, pero la percepción es que en los espacios con comercio ambulante se encuentra la mayor cantidad de delincuentes. Porque en los alrededores, claro, porque como claro, es comercio informal, no tienen un sistema de seguridad, digamos que solo se articula de una forma aleatoria o determinada por ellos mismos, que puede variar, y entonces como es informal, adolece de seguridad. O sea, no hay nada previsto realmente para las situaciones. No está abordado desde un punto de vista estratégico. No hay un sistema detrás de esto. claro. Ese es el gran problema. Dime, Adolece de sistema. yo quiero hacer una pregunta porque aquí han ocurrido fenómenos de comercio en espacio ambulante. Yo quiero saber, ¿esto ocurre en Austria? Pero obvio que sí, todo el rato. En comercio ambulante. Sí, pero el comercio ambulante no es ambulante, es establecido de una itinerante. Hay una gente que le gusta, que es como las ferias. El mercadillo de Navidad es en Navidad. El mercadillo de primavera es en primavera. El mercadillo ecológico es en verano. El mercadillo de la sostenibilidad es al final del verano. Y luego el mercadillo de otoño, preparativos para el invierno. Lo que pasa es que ese nivel de informalidad, el deseo humano de querer emprender y hacer actividades comerciales es natural a tu propio ser, ¿no? Tú mismo andáis trapichando ahí, yo vendo perfume, o sea, no sé, yo tengo perfume, hago perfume, los vendo. O sea, también Bueno, podría ir a ofertarle en la calle, cómprenme los a eso perfumes. me refería. ¿Acaso hay oferta en Podría. la calle, así con la mantita en el suelo? No, obvio que no, en Italia sí, po. Con nuestros amigos de África, del En Magreb. Italia sí, exactamente, y han llegado muchos a Venecia, colocan Sí. este papel, esta cosita ahí, La Louis Vuitton pero falsa que las chilenas se las hacen chupete cuando van por las Europa. Vuitton falsas, exactamente, las Sí. Vuitton, no sé, Dolce Los Gabbana, Trolex. Yo tengo un Trolex, pues, weón. un Tengo un Trolex, Trolex, pero extraordinario. un Trolex, claro, Tengo claro, un Trolex, pero este Trolex tiene 10 años e indestructible. imagínate. Bueno, pero está en que la persecución policíaca es tremenda. O sea, La Carabinieri. Carabinieri, no, No, son implacables y si te pilla la brutales. Guardia de Finanzas, Te o sea, estrangulan. ellos te pillan a estos Y te negros. maltratan además, ¿eh? Son violentos. Aparte de maltratarte, te requisan todo, te ponen Sí. una multa y te ponen ante el juez. O sea, la cosa es Es tremenda. pelúa. De hecho, peludita. De hecho, ya no se ve el comercio. Este comercio ya no está. Pero porque están todos en Sicilia, pues, bueno. Seguramente están al sur. ¿Ah? Pero al sur, claro, seguramente No. están al sur. En los Pero, sitios están en Venecia, Sapiadora, ¿no? ¿Cómo se llama esta cuestión? Estos balnearios que hay ahí. sí, sí, Molián, no Molián. sí, no, no, en, sí, en Saviadoro, Sí, Sapiadora. en Jesolo, en Jesolo, en esos lugares, ¿no? Jesolo, sí. Sí, en las playas, weón, está lleno. Claro, En las playas, Siracusa, en Sicilia, claro, andáis por esos son, ahí y te ofrecen en las ahí. playas aparecen los que se llaman los bu comprá. Te compran, te venden relojes, te venden lentes
Los bucompras Te son venden todos, pañuelos. son indios y africanos. Entonces se les Sí. dice bucompra porque por decir, usted compra, o sea, voy comprate. Loro, ellos decían bucompra, bucompra. Bucompra. Ya, pero Y le pusieron así. tampoco le hagáis el tintín aquí, el rollo este, que Bueno, está prohibido. existen también los mercatinos, Que no se como en todas partes. Yo he hecho mercatinos con el negocio que teníamos de decoración, hacíamos mercatinos, en mercatinos de anticuariato y otras partes, pero tú pagas el impuesto, tú Pero llegas es muy ahí. sacrificado, ¿no? Bueno, tienes que llegar a las 4 de la mañana para montarte. No Estoy seas en un tan carrete. grosero. Estoy en un carrete, güey. Ahora estoy bailando en la discoteca. Día domingo a las 4 de la mañana tenés que Estoy montar en una discoteca, sí, efectivamente estoy. Está en una fiesta electrónica. Obvio que sí. Claro. Bueno, pero viendo este gráfico que estábamos viendo, después está, por Brutal. ejemplo, la gente tiene en la En noche su casa, caminando o manejando 51% en su casa. en Mira su casa. el último, que es como Sí, como brutal, si- en tu casa. Es la parte donde la vulneración es súper fuerte, el impacto psicológico que es cuando te entran a robar, ¿no? No me contaste tú, alguien me contó que le entraban a robar en la casa, A mi le hermano. robaron todo, le dijeron quítate los anillos, A mi hermano. o sea, y le dijeron, y O sea, con le una pistola robaron en la todo hasta los cabeza. anillas con una pistola en la cabeza. No. Ella, la mujer. Ver cómo te No. quitan toda tu casa. Que bueno, yo tengo puros cachureos, o sea, me iban a robar, no me van a robar nada. El computer, lo único que tiene valor, bueno, ya el estéreo. Pero lo demás es arte y no cachan nada. O sea, la van a mirar, esta weá no vale nada. Claro. Mi hija pinta mejor. Claro. Aparte que son puras reproducciones. Eso es lo que vos creí, eso es lo que te he dicho yo a ti. Eso es lo que yo te dije, para que no me Para vengas hacerme a el robar. modesto. ¿Ah? Para que no me No, vengan si a es todo robar. del Hallmark, del Ikea. Mira vos, 65% cuando uno maneja por la autopista, o sea, No, yo cuando voy por matar. una autopista me siento absolutamente seguro, o sea, nunca Pero pensé obvio que sí. O En sea, cambio, ¿quién te... En cambio, fíjate que una de las encerrones que han habido ahí en la salida hacia la norte-sur, la mostró aquí un abogado italiano, la mostró entonces diciendo, es legal que el tipo, porque lo encierran, y él lo pasa por el encierra y lado, el tipo le tira el le tira coche el coche encima. encima y le dice, es legal lo que hizo el que manejaba, y aparte que Sí, iba con la cámara, yo digo que sí. ¿Tú? y el abogado, claro, decía que absolutamente legal, o sea, Absolutamente legal, es no, autodefensa, te están te agrediendo. están agrediendo, vienen armados, le tira el auto encima, no sabe si pasó O por sea, arriba el le tipo o tiro, no. pero O lo sea, hago pedazo. Le tiro, claro, pero le tiro todo encima. aquí en Italia eso sería absolutamente legal, Aquí no te también, sale en ni por Austria te tirado. ponen una medalla. Te dice, bien, o sea, bien que le hiciste. Claro. Bueno, yo en la noche caminando, manejando en el transporte público, que el 82% siempre tuve miedo, porque siempre pasan cosas, digamos, Te eh, querís eh, matar. claro, te querís matar. La percepción de inseguridad es tremenda, Caminando ¿cierto? en la calle, asesinato en la Alameda. O sea, tantas veces que andaba en la Alameda. O sea, y Yo tú igual también, a las 3 de la desde, mañana esperando micro sí, ahí, pero de Plaza y tal, tranquila. puta. Me he hecho Pero todo Providencia y toda la Alameda hasta Estación Central. O sea, 1000 veces. yo igual, mil veces. Más encima vivía más allá de la estación central, imagínate vos. Si no, donde mueren los Vos valientes. salías a trabajar. Yo iba para Providencia a trabajar. Para Providencia a trabajarla. Claro, Hermano, claro, hermano. claro. Eso es lo que, percepción de delincuencia. Ahora, A ver, con Bachelet, apruebo, la comparativa Bachelet, Piñera y Boric. bueno, Ahí. aquí estamos en desapruebo, 65% para Boric, apruebo 29%, eso es lo último. Pero Cáchala. te fijas que estamos siempre con el pescadito, o sea, en el momento máximo de cuando La ellos están delincuencia. gobernando, están en la parte gorda del pescadito, ¿no? Después Sí. cuando se van están haciendo Extraño, ¿ah? cosas Cuando bien, tienen mayor control es cuando realmente guatean. guatean. Cuando tienen todo el poder, digamos. Claro, Extraño, ahora ¿ah? lo que ocurre con Boris, y digo lamentablemente, es que se apuró mucho
partir, no tiene ni siquiera la colita es muy chiquitita. Si te fijas ahí, la colita de Boris en esta parte es muy chiquitita la colita. Esto es la cola del cambio, es un poco más grande, ¿no? Es un poco más grande. Te fijas, se demora un par de... Sí. Pero esta aquí, en comparación, digamos, la línea de tiempo, es muy chiquitita. No, pero fíjate cómo baja la delincuencia en la parte nuclear del gobierno, cuando está en el cenit del gobierno, digamos como en la parte meridional, ecuatorial, en el Ecuador del gobierno, es cuando hay la delincuencia más baja, 20%, 20 puntos, creo No, decir. esto es aprueba y desaprueba. Esto es histórico, Sí. aprobación presidencial, aprueba y desaprueba. Claro, Sí. exactamente. Ahora, Interesante. bueno, pero antes de que Bueno, lleguemos pero tú cachai que en temas de estadística, si a ti te cogotean 2 veces y a mí ninguna, en la estadística figura que a ti y a mí nos cogotearon. Claro. Oye, pero te quería ¿No? llevar, sí, te quería llevar a un tema que me llamó mucho la atención, ya, porque ya que estamos en el vecindario ocurren cosas, ¿no? En el vecindario hay delincuentes, le roban a la casa a la señora, el marido se va, lo pillan con la amante, y así. ¿Me entendí? Sí, Ocurre en el como cuando vecindario. pasó con lo de los mineros, ¿no? Que habían amantes, habían dobles vidas, y de repente se destapó Una la tremenda cara olla, B, la cara B de los mineros. una Las tremenda. amantes, las hijas de por allá, todo el mundo llorando a sus hombres. Y Había. ahí te voy a contar una anécdota. A ver, tírala. 2 minutos. Llegamos a la mina, cuando yo trabajaba en la mina allá arriba, llegamos a la mina. El encargado de informática, nos bajamos del avión, fuimos a la mina, estábamos en la mina, era escondida. Y pasa un día y dice, tengo que ir él vivía en La Serena, tengo que ir, me tengo que devolver, y se devuelve. Así, de repente, sopetón. Se devuelve. Llegó a la casa y No, pasaron 2 días y volvió separado. no, encontró patas negras. Encontró el patán. Patas negras. Llegó Hay de unas mañana historias de porque patas negras, pero para escribir horrible. la Biblia de nuevo. Bueno, eso es una cosa, pero ya que estamos en el vecindario, ocurrió con Pedro Castillo lo que ocurrió, porque ya no es noticia lo que En ocurrió, el todos lo sabemos, vecindario, tú estás hablando de Latinoamérica. de En el Latinoamérica. vecindario. Puta que Entonces te gusta dice, el cliché, ¿eh? oye, ¿golpista o drogado? ¿Te acuerdas de ese titular? ¿Golpista o drogado? Veamos. Bueno, yo creo que, mira, viendo la cara, se habrá pegado un ayahuascazo. ¿Qué le habrán dado? No sé. Mira lo que dice Perú, el primer ministro cree que Castillo pudo ser drogado e inducido a disolver el Congreso. No es que te juro que es cierto que no me extrañaría nada. Claro, no. No me O sea, extrañaría, pero cero. O sea, me lo creo a pie junta. Las posibilidades que hay que te den psicotrópicos e inducirte, o sea, hoy más que son, nunca, claro, mucho más que antes. Y claro, con y esto inteligencia artificial, prepárate. O claro, sea, le dice, lo dice Guido Bellido, o Bellido será, no sé, o Guido Bellido Ugarte, dice esto. Claro, y Ugarte dice aquí será. que fue obligado a leer el mensaje en el que anunciaba el cierre del Congreso. Quien redactó el texto lo hizo con el fin de dar argumento a la vacancia. O No, sea, pero pregunta, una cosa. Aquí lo que me pasa con esta radio famosa, poseedora de la verdad absoluta, es que dice, fue obligado a leer el mensaje en el que anunciaba el cierre del Congreso. ¿Obligado por quién? ¿Quién rechazó el ¿quién texto? redactó? ¿Quién redactó? Perdón, quien redactó el texto lo hizo con el fin de dar argumento a la vacancia. ¿Por qué esta noticia es así? ¿Por qué nos dicen Juan Pérez, que redactó el texto, hizo con esto el argumento de la vacancia? Claro, es que aquí viene al Por- final, dice, en este sentido, Bellido exigió que se localicen a los supuestos artífices de la caída de Castillo, una teoría que en Perú sostiene podría involucrar
al también ex primer ministro Aníbal Torres y su sucesora Betsy Chávez, quienes estuvieron con el expresidente durante su arresto. De hecho, hay unos WhatsApp, 10 minutos, media hora antes de que él dé el anuncio, unos WhatsApp que se descubrieron, que ellos se mandaron un mensaje y está metida hasta las patas esta señora Betsy Chávez. O sea, lo drogaron, hicieron que dijera cualquier weá. Más respeto por el horario. El horario prime, perdón, se me olvida. Pero la gente echa garabatos en Chile, en todas partes, esto es políticamente aceptado. Además que tú sabes que es amigo, weón, es amigo. Sí, sí. Oye, pero antes de que llegue nuestro invitado, que ya faltan pocos minutos, quiero invitarte a ver las historias, que hoy día son muy cortitas, de algo que siempre hay que recordar, porque yo creo que esto todo el mundo lo sabe, pero hay que recordarlo también y hay que saber de Pero dónde, si de eso viene. son las historias, ¿no? Recordar. Recordar. Allá vamos. Vamos con historias. Historias. ¿Por qué Chile se llama Chile? Existen nombres o identificaciones que regularmente no se cuestionan a nivel social, puesto que el ritmo de vida en ocasiones no permite situar la mirada en estos asuntos. Uno de estos es el nombre que posee nuestro país. ¿Por qué Chile se llama Chile? Sobre el nombre que identifica a nuestro país existen varias teorías. Lo que sí está claro es desde cuándo el territorio nacional adoptó oficialmente el nombre de Chile. Fue el 30 de julio de 1824, cuando el director supremo Ramón Freire firmó un decreto en tal sentido. Una versión se encuentra vinculada con uno de los pueblos originarios de nuestro país. La palabra Chile provendría de la voz quechua de los aymarás, chili, que significa frío o nieve. Algunos investigadores, por su parte, han sostenido que el origen podría estar en esta expresión quechua que también significa confín, como los incas llamaban a la parte sur de su imperio. Otra explicación sobre el nombre de Chile se encuentra relacionada con la presencia de los incas en la zona central de nuestro país, antes de la llegada de los españoles. El nombre obedecería a un grupo de indios mitimaes traídos por ese pueblo al valle de la Concagua y eran provenientes de una región de Perú que tiene un río con ese nombre, Chili. También existe una versión onomatopéyica sobre el origen del nombre Chile. Provendría del canto de un pájaro que se llama trile, el que emite un sonido parecido a Chile. Finalmente, la explicación más aceptada en la actualidad respecto de la etimología de la palabra Chile implica dos significados. Correspondería al fonema aymará chili, que posee las acepciones confín del mundo y también el lugar más alejado o más hondo de la tierra. Nombre de nuestro país, Chile. Historias. ¿Qué tal? No, sí se siente el micrófono y tus movimientos. Te lo juro, no te estoy bromeando, no escucho nada. No puede Mami, ser. te voy a Esto es circo pobre, pero en plan, pero de verdad, Malena. No, va. ¿Qué coño es esto? O sea, por favor. Bueno, démosle un poco de risa a porque de verdad yo creo que lo que va a tener que hacer va a tener que cambiar el computador. Pero también vamos a comentar otra noticia que... Está el Lore. ¿Cómo puede ser? Pero se cortó, o sea, desaparecí, cagó el audio. Chao, Andrés. Chao, putis. Yo te escucho. Ya, yo sé que tú me escuchas, pero yo no te escuchaba, a eso me refería. Ni siquiera pude ver las historias, no me entraron. Quedé ahí cuando de qué iba la historia, me la perdí entera. Pero bueno, ya lo veré más tarde. Claro, exactamente. Mauricio, Mimi. Oye,
Ahora también vamos a conversar acerca de lo que está pasando con el fiscal nacional. Oh, sí. Sí, el fiscal nacional fue rechazado absolutamente. Y para eso acaba de entrar nuestro querido amigo Tomás, que vamos junto Pero a él. saludémoslo primero, ¿no? Porque Pero por Tomás, supuesto, un protocolo de bienvenida. un protocolo de bienvenida con Mira, fanfarria. Tomás. Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, les quiero preguntar, les quiero mucho, les quiero preguntar una cosa, ¿por qué motivo? Y me gusta ese efecto, El efecto, ya pues al tiro, mira, sale y entras ahí a preferencias, y en preferencias hay una ruedita al lado, y eso es como desenfoca la cuestión. Sálete y vuelve a entrar. El fondo. Y desenfoca el fondo. ¿Dónde dice Dale, desenfoca acá? No, setting. tienes que salir del setting, todo. En settings, exacto. Settings, pero settings de la pantallita, te aparece ahí una ruedita. Claro, pero es cuando está. No, pero settings de este StreamYard, del StreamYard, de StreamYard, pero tienes que salir del todo, tienes que volver a entrar. Como cuando entras y pones tu password para entrar. No voy a hacerlo, lo hago la próxima vez. No. Mauricio, échalo. Bueno, ya lo voy a hacer al tiro, ya. Voy a salir, voy a hacer el... Ya, voy a... Chao. Sácalo. Estamos jugando hoy día, señoras y señores. La tecnología nos tiene absolutamente a todos. Le gustó a nuestro invitado el efecto que tenemos aquí en la espalda, que por lo demás... Queda mucho mejor, que hay como enfocado. Pero mira, si yo abro los dedos ahí, se coloca ahí, mira, se ven las luces. Sí, podéis como claro, interrumpir el fondo. Se interrumpe el mirar fondo. los cuadros que tengo en la casa, reproducciones según claro. Mauricio Aliaga. ¿Quieren ver mis reproducciones? Me dolió, yo sabía que te iba a doler. ¿Qué me va a doler? No me duele nada. Obvio que son no, reproducciones. Reproducciones. Yo sé, bueno, y los mármoles que tiene y todo eso son una belleza. Yo sé. Oye, yo sé. Bueno, vamos a hablar también de esto que te dije que te estábamos conversando, esperando a Tomás. Sí, el Parlamento. Acerca del fiscal nacional. Esto es fundamental. No, o sea, tener fiscal nacional paticojeado, sin aprobación, sin mayoría, sin nada. Chao, pescado. Claro, pero ya el que pasó, el mafioso que hubo, cómo se la arregló para llegar a ser fiscal entre gallos y medianoche, en reuniones secretas en casas de mandatarios, ¿cierto? Pero eso es práctica de la política, o sea, eso es práctica eso es una práctica humana. El hacer lobby es una práctica humana que se viene haciendo de tiempos inmemoriales. ¿Tú crees que los hombres de las cavernas no hacían lobby entre ellos? ¿Tú crees que no lo hacían? Obvio que lo hacían. Sí. O sea, aquí está de nuevo. No, si no hay caso. Pero Tomás. No hay caso, porque bueno, es lo mismo. Después tú me has mandado siempre cosas como estos fun things to do, eventualmente me los mandas y yo lo hago con más tranquilidad, porque la cosa es que o estoy muy nervioso o no lo logré encontrar, así que por lo tanto, porque la verdad las cosas que entré en lo que ustedes me dijeron, pero ahí dice cámara y da lo mismo la cámara, porque la cámara efectivamente da opciones de cámara, eso ya lo descarté. Y después posteriormente me fui a temas de otros settings eventualmente y le da la oportunidad de hacer un fade, pero el fade funciona solamente con una pantalla verde atrás y eso no es el caso, entonces yo no encontré el... ¿Solo te da la opción del fade? Sí. Bueno. Entonces es porque... No, ¿por qué será? No podría ser por la versión del computador. Voy a preparar un tutorial y te lo mando, estimado. Mándamelo porque me sirve, porque resulta que yo la verdad las cosas que es muy importante, yo estoy en la etapa en que me cambio de repente de lugares en la casa con el objeto de llegar y cambiar un poco los settings, pero la verdad las cosas que el setting de acá es muy sensible al horario de luz. Entonces, esto me genera un problema, me genera un problema actualmente que tengo que llegar constantemente arreglando, por así decirlo. Y ahora me doy cuenta que tengo un problema con acá. Espérate, momento. Dale. Bueno, fiscal nacional, yo creo que el fiscal nacional es un tema peludo, ¿no? Para hablar. No, pero es el tema más importante. Sin un fiscal nacional, sin tener un fiscal nacional, alguien que lleve la batuta,
A ver, ¿quién no lleva la andan por sus lados, o sea, si alguien tiene que mandar, pues tiene que haber un jefe, pues. Si tiene que haber una dirección, y la ¿La dirección... Tobano es la jefa de la situación? Pero ella viene a ser la jefe de seguridad, pues. No tiene nada que ver con el fiscal Ya lo nacional. sé. Bueno, pero El seguridad... fiscal nacional tiene que ser absolutamente independiente del Poder Judicial, Ya, de la pero, policía. pero eso ocurre ¿dónde? En el paraíso. Ni siquiera en el Olimpo de los dioses. Ni siquiera en el Olimpo de los dioses el fiscal nacional es imparcial. ¿No, Tomás? No, hablemos del fiscal en un minuto más porque eso es un tema, pero no solo es el único tema, pero ustedes, yo creo que la gente va a estar aburrida de escuchar todas estas efemérides que yo he estado metiendo en este rato, así que ustedes dirijan la conversa. No, hablemos directamente del fiscal nacional. O ¿Por qué? sea, Estamos con eso y después te quiero hacer otra pregunta con respecto a lo que está pasando con la nueva constituyente, que Sí. es de otro lío, ¿no? Esos dos temas son muy buenos temas y creo que es necesario efectivamente tocarlo. O sea, el fiscal nacional te va a ayudar a entender la constituyente. El fiscal nacional es efectivamente el intento del Poder Judicial de llevarse, y no solamente el Poder Judicial, de ciertos grupos en Chile de llevarse ciertas instituciones para la casa. Eso es lo que es, ¿ya? Y la verdad de las cosas que les falló, ¿ya? La forma que han tenido eventualmente para poder hacerlo a través de un descreme. Eso es lo que es. O sea, en el fondo hicieron una malaquina con la esperanza eventualmente de que la hacían de tal modo de que forzaran en favor de algunos en perjuicio de otros, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que eso no tomó en cuenta que finalmente hoy el Senado, aparte de tener eventualmente un quórum muy alto eventualmente para poder ratificar, la verdad de las cosas es que nadie controla nada ahí adentro. No hay lealtades y el tipo que quieren llegar a imponerse unos sobre otros en esta oportunidad son grupos que no cruzan lealtades políticas como las que de alguna manera nosotros entendíamos antes. No las cruzan. Entonces no se construyen eventualmente las mayorías. Desde luego, eventualmente José Morales era el candidato eventualmente de un grupo de oficinas de abogados. Eso es lo que era. Eso es lo que era. Era el candidato de Girardi, era el candidato de Andrés Chadwick, era el candidato eventualmente de Juan Pablo Hermosilla, era el candidato de las oficinas de abogados, que tú comprenderás que era serio que se instalara, porque la verdad las cosas es que efectivamente es la contraparte eventualmente en estos casos, ¿ya? Después, posteriormente, tú tenías eventualmente en esa quina a una persona que era Abbott 2.0, la Marta Herrera, ¿ya? Y la verdad las cosas es que la Marta Herrera aprovechaba el hecho de ser la única mujer de la quina y de esa manera eventualmente, poco menos que entraba aquí vengo yo, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que no lo resultó, ¿ya? Después, posteriormente, tú tenías dos candidatos que son de la masonería, ¿ya? Dos candidatos que son de la masonería, uno de los cuales eventualmente quedó fuera porque resulta que efectivamente fue descalificado por la ministra de la Mujer, ¿ya? Por los casos que efectivamente había representado, Valencia. Y el otro, efectivamente, era el candidato la Ángela Vivanco, en donde la Ángela Vivanco, desde la Suprema, le había hecho una comida con los demás supremos, poco menos que llegando y presentándolo en sociedad, por así decirlo, para decir, este es mi candidato, ¿ya? Y tú comprenderás que esa cosa era patética, por así decirlo, efectivamente, ¿ya? Fíjate que la Ángela Vivanco se reunió con 3 candidatos a fiscal nacional, 3. ¿Ya? Se juntó con Palma, se juntó eventualmente con la Marta Herrera eventualmente, y se juntó con la Patricia Muñoz en una reunión que salió a colación esta semana eventualmente, que se la representaron. Y la Patricia Muñoz, que es realmente un esperpento eventualmente, que es la defensora de la niñez, ella llegó y poco menos eventualmente que yo dijo que no tenía que dar explicaciones por una reunión así. Pero por supuesto que sí, ¿sabes por qué? Porque la Patricia Muñoz el año pasado se le pidió su destitución por 53 diputados. Y fíjate que en la sala de la Corte Suprema que tuvo que resolver esa destitución es la sala de la Ángela Vivanco, ¿ya? En la sala de la Ángela Vivanco. Entonces, aquí la prensa... Me huele a mafia esto. Es una mafia. Y ese es el punto. Las trenzas de esta naturaleza se deterioran. Y lo que yo quiero llegar a decir es que se notan. Se notan. Y cuando tú llegas... pero ni siquiera las disimulan. No las disimulan, porque los tipos se sienten en un pie forzado. Pero espérate. Entonces resulta que falla el nombramiento. Además, mira, a mí yo encontraba que la lista, la quina completa, y no solamente la quina, los 17 nombres completos eran malos, ¿ya? Completos, ¿ya? Malos, ¿ya? Pero no solamente los 17 nombres eran malos, sino que efectivamente había uno ahí que había quedado en la quina que tú podías llegar y decir que era mejor que los demás o no era tan malo como los demás. Y resulta que ese renuncia porque tenía
la enfermedad de un hijo, que lo llevó, y resulta que había que tomar la decisión que se hacía con esta quina que fracasaba. Tú comprenderás que si fracasa la quina, tú deberías hacer una nueva quina, deberías hacer un nuevo concurso. De inmediato. Y tú deberías tener un ministro de Justicia que tenga arbitraje común con los jueces, con la Corte Suprema, de tal modo hacer una quina decente que resuelva el problema, pero no. Nosotros tenemos una socióloga de ministra de Justicia, una socióloga, y ni siquiera es abogada, que no tiene arbitraje, porque esto se arregla antes. Si no lo arreglas antes, no lo vas a arreglar después. ¿Te fijas o no? Es que ahora es paritaria, de minoría. Lo tienes que arreglar antes, lo tienes que arreglar la conformación de la quina. Bueno, entonces resulta que esto es la Suprema que realmente le da lo mismo, porque hay un gran cinismo en Chile. Llega y toma la decisión de aplicar la ley estrictamente, eventualmente, y dice, nosotros no tenemos atribuciones para llegar y justamente cambiar la quina. Así que, por ende, vamos a rellenar los 2 plazas que quedaron vacantes. Bueno, y toca la casualidad que efectivamente, y lo hicieron con los nombres que les quedan disponibles, ¿ya? Y ahí eligen a los 2 que estaban por debajo, eventualmente, al final, ¿ya? Los que estaban en los últimos lugares. Y que, mira, da lo mismo que quedaran, porque, y además, se va imponiendo los 2 nombres con la misma mayoría, porque hacen 2 votaciones separadas. Al hacer 2 votaciones separadas, muchachos, el efecto práctico es que la misma mayoría en la Suprema se impone 2 veces. ¿Me siguen ese pequeño detalle o no? Sí. Es distinto que nosotros 3 vayamos a una tómbola de una votación en un lugar y ahí Andrés obtenga 10 votos, tú, Mauricio, obtenga 8 votos y yo obtenga efectivamente 3 votos, ¿ya? Da lo mismo, porque va a haber una jerarquía, ¿no? Pero si hay 2 votaciones por nosotros, los mismos 10 que votan por Andrés van a votar por ti y me van a desplazar a mí. ¿Me sigue ese punto, no? Sí. Fantástico. O al revés, los 10 que votan por Andrés me votan por mí y te desplazan a ti, a pesar de que tú fuiste el segundo en la anterior votación. ¿Me sigue ese punto, no? Bueno, entonces resulta que la Suprema con eso está demostrando que no tiene ninguna intención de cambiar. Ellos meten estos 2 como para poder decir, ya, olvidémonos de todos los otros nombres, estos son nuestros 2 pingos, por así decirlo. Y quieren imponerlo. Y empiezan a generarle una campaña de opinión pública, primero que nada unas mujeres, efectivamente son fiscales de terreno, por así decirlo. Uno de ellos no le dio su firma a una declaración de apoyo a Jorge Abbott cuando efectivamente lo habían criticado por haberse reunido la vez anterior eventualmente con Jorge Pizarro como senador para su nombramiento. ¿Ah? Y no le dio efectivamente su firma. En otra oportunidad, la otra eventualmente aparece hace el viernes, perdón, hace 2 días atrás, el lunes o el martes, aparece en una entrevista en La Segunda diciendo que ella es fiscal de trinchera. Y yo decía, ¿a qué le importa? Mira, Tomás, aquí tengo los nombres. Esta nombres. mujer tiene que estar, ¿por qué la Mansilla tiene que dar opiniones en público? Aquí tengo los nombres, mira. Ángel Valencia, Marta Herrera, directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional. Carlos Palma, fiscal regional Aysén. La persecutoria regional del Ñuble, Nayalet Mancilla. Y esa es la que me estoy refiriendo. Juan Agustín Meléndez. Y después pero déjame culminar. Los dos que yo creo que lo que se nota que están tratando de hacerle fiesta en este momento a la Mancilla y a Meléndez, por así decirlo. Pero lo que importa aquí es que la Mancilla aparece en una entrevista en La Segunda, que tú te preguntas, fíjate que ni siquiera, después de la fase que la Suprema define, tiene que pasar al Ejecutivo. Este no es un debate público. Si todavía no es un debate público. Es el Ejecutivo el que tiene que llegar y definir uno de los nombres eventualmente y proponer al Senado. Y en realidad el Ejecutivo, a esta altura, que es un gobierno tan débil eventualmente, realmente lo único que le va a interesar es que el nombre sea aprobado. Así que por ende van a estar haciendo un cabildeo por detrás eventualmente para ver si que tienen suficiente ambiente en los senadores para llegar y justamente conseguir los votos o no conseguirlos. ¿Te fijas o no? Entonces resulta que aparece esta mujer eventualmente de la noche a la mañana diciendo, yo soy fiscal de trinchera, como tratando de presionar eso. Y yo decía, mira, adentro está loca esta mujer eventualmente. Primero que nada, porque es contraproducente en este momento. Claro. Se debería quedar, callan ping pong bing, porque en realidad ella no tiene nada que aportar o no a su nombramiento. No tiene nada, en este momento no tiene nada que aportar. Y además, ella entra con bastante buena onda. Por el hecho de ser mujer, por el hecho de que no está metida en la quina anterior, por el hecho eventualmente de que en el fondo, o sea, la verdad las cosas que mientras más calladita se queda, mejor, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Mejor, baje el nivel de decibeles, por así decirlo. Y en tercer término,
te quiero llegar y decir, efectivamente, que los problemas que hay que resolver en la fiscalía no pasan por el hecho de que ella diga que es fiscal de trinchera. Y te explico por qué. Porque son 3 los problemas que tiene esa fiscalía. O dos, grandes. El primero es que no tiene una fiscalía en condiciones o destrezas para probar casos en juicios. Desde Sabah Chaguán es una fiscalía que está dedicada básicamente a remisiones condicionales de pena, a procedimientos abreviados, a suspensiones condicionales de procedimiento. En el fondo son acuerdos con la contraparte para que ya te voy a dar una pena más baja, declárate culpable y estamos arreglados y cerramos el caso. Hasta les han dado bonos por desempeños por cerrar casos así. Y por ende, el efecto práctico de eso es que hoy día, a diferencia de la española o a diferencia de todos los países que tienen una reforma procesal penal como la nuestra, mientras ellos aumentan condenas, nosotros las hemos bajado. El primer problema es que tú tienes una fiscalía que no tiene destrezas para probar casos en juicio. La primera cosa. La segunda cosa es que no tienes una fiscalía que trabaje con jueces, con el gobierno de un modo de llegar y hacer una buena política criminal. No la tienes. No la tienes. Por 20.000 razones. Una de las cuales son los casos de alto impacto, los casos de corrupción, los casos que afectan eventualmente delitos de cuello y corbata, por así decirlo. Porque en el fondo la fiscalía está muy atravesada por presiones por esa materia. Y eso hace que tú no puedas jerarquizar prioridades de delito. En el fondo, eventualmente tú tienes una fiscalía que para sus declaraciones públicas está dedicada a dar explicaciones por estos casos de alto impacto, pero no resuelve los problemas en la calle. No lo resuelve siquiera eventualmente. Entonces no tiene una fiscalía eficiente eventualmente para llegar y ayudar eventualmente en ninguno de los planos, por así decirlo. Porque está dedicada a llegar y jugar un juego político. No está dedicado a hacer un juego judicial. No lo hace bien, por así decirlo. No tiene lealtades cruzadas para poder hacerlo. ¿Y para qué decir que no tiene lealtades cruzadas con los jueces y no los tiene tampoco con las policías, ni tampoco, ¿y para qué decir con el gobierno? Entonces lo que pasa para este efecto es que tú tienes una fiscalía que tiene un problema estructural y tiene un problema de falta de liderazgo interno. Entonces tú comprenderás que importa una raja que venga una mujer y diga yo soy fiscal de trinchera. Y da rabia que un medio como La Segunda, actualmente en el fondo, sea tan frívolo de llegar y hacer un casting en un momento que realmente tuviste una falla endémica actualmente del sistema anterior, eventualmente que fracasó el candidato, para seguir jugando esta especie de concurso belleza actualmente, para llegar y creer de que de ahí vas a poder surgir una solución. Ese es el problema. La fiscalía, gane quien gane, se imponga quien se imponga, tiene una crisis interna. Y eso es lo que está instalado. Entonces, la verdad de las cosas que en este instante, eventualmente, todas estas declaraciones dan la sensación de que la crisis va a continuar y que no se va a resolver y que ninguna de estas personas tiene realmente el peso específico como para poder resolver. Y ahí es donde tú llegas a lo que dije al comienzo. Esta feudalización del Estado está degradando el Estado a un punto que ya no da para más. Y eso podemos entrar al segundo tema que tiene que ver con el acuerdo constituyente, que es lo mismo actualmente, pero eso es lo que quiere decir. Hubo un senador, no recuerdo el nombre, que lo hemos tenido acá el senador, ya que fue quien determinó que no se eligiera a Ramos, al anterior, ¿no? Que él dijo, yo no quiero que en los delitos de cuello corbata se les siga dando clases de ética. Es que eso no depende de él, eso depende de los jueces, pero por eso rechazó al fiscal anterior, digamos, en la Cámara. Pero el problema aquí, eso no se juega. Yo te voy a decir una cosa, por eso también están mal hechas las preguntas, no tuyas, las de los parlamentarios. Sí. Están mal hechas las preguntas. Porque los parlamentarios están haciendo preguntas como para la galería, ¿te fijas? ¿No? Lo que le llama la atención a la gente cuando lee estos casos de alto impacto, por así decirlo, que le produce violencia, por así decirlo. Lo cierto es que más allá de clase de ética o no se están castigando a ciertas personas. Ciertas personas tienen acceso privilegiado a ser tratados eventualmente con guante blanco en el sistema. Esa es la crítica. Y es cierta. Si tú ves las cascadas, te voy a decir, los grupos que se fueron en contra Morales y lo echaron abajo, eran gente que tenían intereses todos, los tres que yo pispé por lo menos, tenían interés en las cascadas. Uno era Sabah Chaguán, que tenía, otro era un ex fiscal, Ortio, me cuesta pronunciar su apellido, Ortoicuy o algo por el estilo, efectivamente, me cuesta. Uno de ellos era ella y el otro era un amigo mío, que es el Pirincho Navarrete, y no por él, por un cuñado de él eventualmente, que era abogado en las casos de la cascada. Se intervenían para llegar y echar abajo a Morales, porque tenían intereses involucrados por la contraparte, por así decirlo. Y tú se nota, todo el mundo lo sabe, por así decirlo. Y los gallos le dan lo mismo.
¿ya? Les da lo mismo. Sí, yo lo que quiero decirte eventualmente es que cuando tú vas a entrar a estos casos, es lo mismo que le pasa a la Contraloría. Sí, es lo mismo que pasa a la Contraloría. Y lo mismo que pasa eventualmente en el Congreso. Tú tienes el gran acomodo en Chile. Todo el mundo quiere colocarse para llegar y sortear el malestar. Y todo el mundo cree que su presencia va a resolver el malestar. Es decir, la Fiscalía pasa porque metamos todos estos pecados y tengamos un acuerdo. El Congreso pasa porque tengamos un nuevo proceso constituyente que delegue el poder constituyente a un ente ajeno, por así decirlo, que no está contemplado en el sistema eventualmente, y ellos estén distribuyéndose los cupos y ahí vamos a tener paz social. Están locos. Pero están locos. Están locos. Y da rabia. Porque ese diseño es el que de alguna manera se trató de imponer después del 15 de noviembre hace 3 años atrás y fracasó. Y los gallos no quieren darse la razón. Entonces estamos en mitad, fíjate, estamos en inminente de que se va a firmar un acuerdo constituyente. Y el acuerdo constituyente no va a resolver, no solamente no va a resolver nada, lo va a empeorar. Porque le va a dar, el gobierno, ¿por qué está tan interesado en ese acuerdo constituyente? Está interesado porque le permite evadir, le permite no gobernar, le permite llegar y traspasar todas las pasiones que hoy día están puestas en la delincuencia, la economía, está puesto eventualmente en la presión pública por llegar y resolver problemas prácticos como la fiscalía, echar a andar el país eventualmente, por así decirlo, y lo va a distraer para que todos se entretengan nuevamente en la calle disputando cupos eventualmente en odio, decir no más FP, no más ISAPRE, no más, cambiamos el royalty, cambiamos efectivamente, y en el fondo gobernar por vía de la Constitución. Y esa cosa no resultó la vez pasada, no va a resultar ahora y solamente se te va a ir de las manos. Se te va a ir de las manos un populismo de derecha actualmente en el país que realmente, y eso es solamente juzgándolo en sí mismo, pero ¿qué pasa si que ocurre lo mismo que ocurre en Perú? Efectivamente, que empiezan a ocurrir hechos, por así decirlo, que además te deterioran el cuadro interno. Entonces, la verdad de las cosas es que la forma como la política chilena, la democracia chilena está tratando de reaccionar a su problema, se empeora el problema, por así decirlo. ¿Quién está gobernando, Tomás? ¿Quién gobierna en la sombra? Estos pilotos. No, pero no, el país no se dirige solo, el país está en un contexto internacional. Es que esa es la tesis. O sea, es un país tercermundista, Tomás. Es que aquí hay dos tesis, Andrés. Aquí hay dos tesis. Aquí la tesis es de que el país se puede gobernar así. Se puede gobernar con piloto automático y con una feudalización de grupos. Es más, la constitución que los presidentes llevan bajo el brazo con el objeto de imponernos en esta convención constituyente es un régimen parlamentario. Eso es lo que pretenden. Ellos quieren volver a la nostalgia oligárquica después de la Revolución 91. El periodo entre el año 91 y el año 20, lo pasado actualmente, de tener un acuerdo constituyente, un acuerdo, un modelo político eventualmente que juega que los grupos económicos, eventualmente una derecha económica, se llegue y se arregla los bigotes por detrás. Entonces está la derecha gobernando. En este caos es una derecha económica. Es una derecha económica. Por eso está Piñera y por eso aparece Andrónico. Por eso aparece Andrónico Luksic eventualmente diciendo que las inversiones están bajando y llegan a un acuerdo constituyente. Era ridículo. No tiene ninguna relación una cosa con la otra. Claro. No tiene ninguna... Evidentemente que estamos perdiendo inversiones, pero no las estamos perdiendo porque efectivamente no tenemos un acuerdo constitucional. Ese es el error de él. Entonces, ese error y el error de toda la clase empresarial del país eventualmente es de creer de que este acomodo eventualmente te va a dar lugar, eventualmente va a ser good for business. Va a ser good for business eventualmente y te va a permitir una especie... Y eso es falso. Porque el ciclo económico no te va a cambiar. Efectivamente, no te va a cambiar. O sea, ese malestar efectivamente está instalado. Y la verdad de las cosas que, como la estructura política no amojona para abajo, vas a empezar a tener manifestaciones y malestares que se te van a expresar. Y no hay capacidad de respuesta a eso. ¿Cuándo empiezan de nuevo las manifestaciones? ¿Que esto en marzo? ¿En marzo? Es que ya empezaron, ya tuviste, no, ya claro. Ya tuviste el segundo paro, oye, ya tuviste el segundo paro que tiene este gobierno. El segundo, el primero lo pararon temprano, pero este llegó hasta el Biobío. Este llegó del norte al Biobío, así que por lo tanto, perdona que te lo diga, efectivamente. Este paro... No hablamos contigo del tema de los camioneros. Queríamos hablar contigo la semana pasada cuando el tema de los camioneros estaba, pero ya en su punto álgido. Pero bueno, no te estás ahí muy ocupado. Y los camioneros... O sea, lo importante es para los camioneros que en el fondo el gobierno trató de llegar y justamente demostrar de que aquí, y los grupos económicos que yo te estaba mencionando hace un momento atrás, lo que querían demostrar es de que aquí había una dupla en el gobierno que iba a compensar el mal gobierno, que era Toa Marcel y que después finalmente era Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, con Juan Sutile, los empresarios. Y la verdad de las cosas es que eso no es así. Ellos
apostaron de que iban a parar eventualmente el paro camionero en la altura de Coquimbo, que no iba nunca a traspasar Coquimbo. Llegó al Biobío. Sí. Llegó al Biobío. Y no solamente llegó al Biobío, sino que efectivamente cerró ciudades completas, por así decirlo. Entonces, lo que te quiero tratar de decir es que, en general, más allá del tema gremial, más allá del tema de la benzina, los peajes, más allá de ese tema, ese paro contó con respaldo popular. Y contó con respaldo popular porque en el fondo nació en el norte como respuesta al tema de desorden e inseguridad. Sí. Y nació eventualmente con ansiedades respecto a una clase media que se sentía tremendamente precarizada. Entonces es cierto que el gobierno tomaba este paro camionero recordando el paro camionero de la UP. Entonces los trataba poco menos que fascistas de derecha, por así decirlo. Los trataba como Justin Trudeau a los camioneros, les querían congelar. Y después, posteriormente, tú tenías a otros gallos que efectivamente decían que esto era simplemente una petición sobre las bencinas y el tema de los peajes. Claro, era mucho más que eso. Era más que eso y no estaba ahí involucrado. Era inevitable que tarde o temprano llegaran a un acuerdo, porque la verdad las cosas es que simplemente había incapacidad del gobierno para llegar y conceder lo que le estaban pidiendo, y paralelamente, eventualmente, esto es una guerra de desgaste, y repito, una guerra de desgaste. Nosotros tenemos 3 años más así, así que por lo tanto, los grupos que efectivamente hicieron estas manifestaciones en algún momento tenían que decir, bajemos las armas, y bajemos las armas porque la verdad las cosas que ya el objetivo de fondo que nosotros logramos meter, que era, hicimos un movimiento nacional, lo pudimos llegar y marcar, tuvieron que llegar y sentarse con nosotros, o sea, terminaron validados. Y yo te voy a decir una cosa, el hecho de que hayan terminado validados quiere decir que vamos a tener un tercer paro camionero. Ese es el problema. La pregunta es ¿cuándo? Es como lo de las pensiones. El cuarto retiro. Vamos a tener un tercer paro camionero. Vamos a tener un tercer paro camionero, porque ya los gallos se dan cuenta que efectivamente les resultó, hasta un cierto nivel les resultó. Entonces, la verdad, las cosas que... Crearon un arma. Crearon un arma. Entonces, lo que te quiero tratar de decir efectivamente en esta materia es de que efectivamente los incentivos que tú tienes instalado en este momento es de que en el fondo tú tienes una guerra de desgaste, porque no tienes fusibles. Y los fusibles que estos bestias al otro lado quieren llegar y establecerle un juego de cupos. Y es un juego de cupos que lo único que te va a producir es polarizar. Porque te va a polarizar que la gente al ir a la calle van a jugar a ti a Pikachu. Y aún cuando tú designes, aún a pesar de que tú designes eventualmente un tercio de esa convención constituyente, la verdad, las cosas que los incentivos, da lo mismo cuántos elijas, son 50, 70, se me importa un bleo. Pero el único efecto es que cuando tú vas a estar efectivamente incentivando una disputa electoral para llegar y justamente a resolver esto, que no te va a resolver el problema del gobierno, porque yo no habría tenido ningún inconveniente que, en el fondo, plebiscitemos la gestión del gobierno. Es decir, el gobierno se va o se queda. Eso es legítimo, eso resuelve un problema. Aquí no, aquí todos se quedan a donde mismo, nadie se va. Nadie se va. El Poder Judicial sigue el mismo, el Congreso sigue el mismo, el gobierno sigue el mismo, y resulta que está todo el mundo apendado. Agreguemos unos cupitos más, pongámosle plata para que nos agiten a nosotros. Esa cosa miserable. Quiero hacer una pregunta. Mira, escuché por ahí a un tipo que le dicen el abuelo, ¿tú sabes quién es? El esposo de la Pamela Giles. De la abuela. De la abuela, el esposo de la abuela. Entonces decía este tipo en el programa que dan ahí en la red en Sin Filtro, decía que muchos políticos le tienen miedo al plebiscito, que se haga un plebiscito de entrada de nuevo para esta nueva convención, ¿ya? Entonces, porque el gobierno en este momento está diciendo que el plebiscito ya se hizo, que el 80% de la gente dijo que sí, que quería una nueva constitución, pero el resultado fue el que fue, que tú lo vaticinaste mucho antes, ¿cierto? Y resulta que están diciendo que se debería ir de nuevo a un plebiscito de entrada y que lo más probable es que tanto derecha como izquierda le tienen miedo a este plebiscito de entrada. ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que debería para esta nueva convención de nuevo haber un plebiscito de entrada? No lo van a hacer. Es que no lo van a hacer, y te voy a decir por qué no lo van a hacer. No lo van a hacer, y es muy simple porque no lo van a hacer. Porque ellos tienen, no solamente un temor, es una cosa real. Si el país rechazó el proceso anterior, entonces por ende eventualmente esa frustración con el proceso constituyente está todavía ahí y ellos lo saben. Ellos saben que su acuerdo constituyente no cuenta con respaldo popular. Lo saben, les importa un bleo. Pero resulta que eventualmente van a tratar de alguna manera de llegar y usar medios de comunicación y van a tratar de alguna manera copar la cancha como diciendo que tenemos que estar todos felices con esta cosa. Nos van a imponer un proceso de constitución. No tienen ninguna intención de no imponerlo. Lo van a imponer. Ahora, el problema que tienen son dobles.
son dos. El primero de ellos, eventualmente, que yo quiero ver el acuerdo, eventualmente, porque resulta que no van a poder llegar a imponer una constitución como les da lo mismo en ese proceso. Van a tener que llegar y tener un plebiscito de salida. Y ese es el punto de que ellos están calculando mal los ciclos, por así decirlo. Porque ellos calculan que este gobierno en algún momento se estabiliza. Y es mentira eso. Es mentira. Es mentira, porque los números no dan y al mismo tiempo el ciclo no colabora, sino que hay un mayor deterioro, por así decirlo. Así que por ende, tarde o temprano van a tener que encontrarse con un hecho de que es un examen respecto de la Constitución. Y no les gusta eso. Creen lo mismo que creyeron el grupo anterior, que creían que podían imponer un plebiscito napoleónico que jugaba a favor de ellos y les jugó en contra. Ya, esa es la primera, ¿ya? Pero la segunda cosa que es real es que ellos están haciendo una cosa que realmente es inaceptable. La Constitución, por mucho que la puedes cambiar, eso es una cosa que todo el mundo sabe y ese es el argumento principal. Tú puedes cambiar una Constitución, ¿ya? Eso es una cosa que es correcta y tienes un mecanismo contemplado en la Constitución para reformarla, ¿ya? Eso está bien, pero tú no puedes distorsionar la lógica de la Constitución. Esto se discutió con motivo de los retiros previsionales en el Tribunal Constitucional el año pasado, que en algún momento Gastón Gómez llegó y asesoró al gobierno de Piñera eventualmente para llegar y alegar ante el Tribunal Constitucional que ya podemos cambiar la Constitución para llegar y permitir los retiros, eso está bien. Pero la iniciativa exclusiva del presidente en lo que se refiere a esa materia no se puede llegar y cambiar ex post. Tú no la puedes cambiar posterior. Así que, por ende, el hacer una propuesta para llegar y hacer retiros, por así decirlo, tiene que venir del Ejecutivo. Bueno, ese argumento sirve aquí. Tú no puedes delegar la soberanía popular. La soberanía popular en la Constitución está estipulada de tal modo actualmente que pertenece al pueblo, pero se ejerce de la manera que está establecida en la Constitución. Pero no puedes crear un ente que ajeno a la Constitución y delegarle funciones que están reservadas al Congreso. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. No le puedes quitar eventualmente al Congreso su potestad constituyente. Ni siquiera que el Congreso lo delegue. No tiene facultades para poder hacerlo. Ni aun cuando diga yo tengo todo el derecho a cambiar la Constitución. Pero no ex post, no ex ante. No así, o sea, lo tienes que hacer ex ante, no lo puede hacer ex post. ¿Ya? No lo puede hacer encima para un proceso constituyente. Y menos, como tú me acabas de decir, sin consultarle a la gente. Sin consultar a la gente. No puede llegar y decir, ¿sabes qué más? Yo digo ante mí, yo no voy a ejercer mis atribuciones, voy a crear un mecanismo eventualmente ad hoc. ¿Ah? Es lo mismo que hicieron en la Convención Constituyente pasada respecto a los plebiscitos dirimente. No tenían atribuciones para delegar esas atribuciones estableciendo plebiscitos dirimente eventualmente en la población, porque eso no fue lo que aprobó la población en el plebiscito de entrada. ¿Ya? No lo aprobó. Si lo que te quiero tratar de plantear es que estos gallos están jugando con fuego, porque más allá de los recursos judiciales, porque yo sé de abogados que van a polemizar este punto. Sé que van a ir efectivamente a los tribunales para llegar y decir, ¿sabes qué más? Una vez que se firme un acuerdo constituyente, esto tiene un problema, que es el ejercicio de la soberanía, no la pueden delegar. Y lo van a discutir, con toda razón, ¿eh? Con toda razón. Pero más allá del destino de eso, porque tú comprenderás que si están negociando fiscales como lo hacen, están todos acomodados. Esto es un acuerdo de los grupos en Chile, todos. No solo el gobierno, todos. Todos están tratando de arreglarse los bigotes aquí, llegar y hacer esas quemas para que no hueven las personas, para que todos los demás no jodan, por así decirlo. El problema es que le va a salir mal. Les va a salir mal porque ese juego eventualmente tiene problemas hoy día relativos. Primero que nada, no estamos en el año 20 del siglo pasado. Tienes un electorado más grande, más sofisticado, tienes comunicaciones, tienes una forma de llegar y relacionarnos, por así decirlo, que nos lleva a que un grupo chico eventualmente diga, ¿sabes qué más? Aquí mando yo. No funciona eso, usted no manda totalmente. Entonces, la verdad de las cosas es que aquí vas a tener reacciones a eso, ¿te fijas? ¿No? Y esas reacciones las minimizan, las miran en menos. Ya no hay una chusma inconsciente. Como decía... Sí, mira, te voy a dar un ejemplo ayer, esta semana. Hablemos de Perú por un minuto. Hablemos de Perú. Te quería llevar justo a ese tema. Qué bueno, me leíste el pensamiento. Te iba a decir, oye, a ver, hagamos un cambio de paso. Veamos el caso peruano. ¿Sí? Pero si el caso peruano, efectivamente, el libro, porque acá en Chile están todos discutiendo quién tuvo razón. No, Castillo que hizo el golpe. En realidad lo hicieron ambos. O sea, aquí habían habido distintos tipos de intentos por llegar y declarar vacante la presidencia de Castillo. Esa no es la primera, eran varias. Entonces, venían hace rato tratando de llegar y poner término anticipado al gobierno Castillo. Entonces, había una ruptura. Y además, en la población, el Congreso, la única cosa que detenía
la destitución de Castillo era el hecho que la población tenía más mala imagen del Congreso que el presidente, así que por lo tanto el presidente se cobijaba en ese juego. Pero tenía una ruptura política producto de que estos dos no se entendían, por así decirlo. Fíjate que el único régimen parlamentario en la región, el único, esta cosa no impidió actualmente votar a un presidente el hecho de que tú tenías un primer ministro designado por el Congreso, así que por lo tanto ni siquiera eso sirve, por así decirlo. ¿Ya? Y en segundo término, aparte del hecho que el sistema parlamentario y el régimen unicameral no te sirvió como un antídoto frente a esto, sino que además te quiero decir primero que el presidente declara muerto el Congreso declara vacante el presidente se arranca con el objeto de llegar y asilarse en la Embajada de México. ¿Qué es lo que ocurre? Las redes sociales se ponen de acuerdo y lo van a buscar a la calle, y hacen una detención ciudadana. Claro. Hacen una detención ciudadana. Grabaron toda la ciudad para que no llegara a la Embajada de México. Entonces yo te quiero decir que hoy día los golpes en América Latina no se hacen con tanques delante de un palacio de gobierno. Los golpes en América Latina se hacen como ocurrió. Yo te voy a decir una cosa, esto ocurrió con Facebook, se hacen con Facebook. Esto es casi como Gaddafi. Esto es como casi como Gaddafi. Sí. Te quiero decir una cosa, que es raro que tú tengas una ciudad entera que vaya a detener, una ciudadanía que vaya a detener al presidente cuando días antes ese presidente tenía mejor valoración que la que tenía el Congreso. Entonces, la turba, ya voy a hablar de la turba peruana, la turba actualmente es una turba bien cambiante, porque un día lo odia y un día lo ama y otro día lo odia el gallo, ¿te fijas, no? Si yo lo que he tratado de decir que acá en Chile va a ocurrir igual, los gallos que van a linchar a este gobierno son sus partidarios. ¿Tú crees? Sí, absolutamente. Pero déjame terminar. Perú es una mezcla de dos realidades. Hay un Perú oriental amazónico, indígena. Esos castillos. Eso es lo que hace tan difícil eventualmente. Eso fue un sendero luminoso también, para así decirlo. Eso es lo que hace eventualmente tan difícil el raigambre político de una democracia hacia ese lado de la sierra, por así decirlo. Y al otro lado de la sierra, eventualmente lo que tú tienes, eventualmente, el Perú virreinal, es Lima. Es Lima, es el Pacífico. Es la derecha económica, eventualmente, en buenas cuentas. Claro. Es la derecha económica, eventualmente, que llega ahí. Lo que tú tienes es que ese país tiene cierta realidad geográfica que hacen que, de alguna manera, eventualmente, su democracia siempre esté con una espada de Damocles encima, por así decirlo. No tiene sus élites económicas, no tienen eventualmente un raigambre popular adecuado como para establecer un juego político. No la tienen. ¿Ya? Pero mira, Tomás, mira lo que dice este tipo aquí en este comentario de esta radio. Dice que Perú, ex primer ministro, cree que Castillo pudo ser drogado e inducirlo a disolver el Congreso. Pero es que lo mismo que me estás diciendo, es que ¿sabes lo que pasa, Mauricio? Es lo mismo que me dice con respecto efectivamente a la Nayalet Mancilla, de que ella es una fiscal de trinchera. O que me digan a mí, Boric es un bipolar, disociado o esquizofrénico. O que me digan a mí que Bukele es un populista actualmente siniestro, o que me digan a mí que en el fondo efectivamente y relacionemos el tema con Argentina, que la Cristina Kirchner es la bruja blanca en Narnia, por así decirlo. ¿Te fijas? Totalmente. Yo lo que te quiero llegar y decir, América Latina entero es así, ¿no? Yo quiero decirte que ayer tuve a mí en redes me contestan amigos míos, y me contestan amigos míos de una manera bastante despreciativa actualmente porque no les gusta lo que digo. Carlos Portales ha sido subsecretario de Relaciones Exteriores, una persona que yo le tengo aprecio y respeto. Y en general tiendo a pensar de que las grandes lógicas de él son mías, porque me formaron en común, nos hemos formado en común. Pero yo no pertenezco al MAPU, yo no pertenezco a esos grupos de poder eventualmente de los cuales sí él pertenece y que de alguna manera están tratando de confundir la salida política chilena eventualmente con este acomodo de grupo. Entonces, le juega malas pasadas. Entonces, él se enoja conmigo y se enojó días atrás conmigo porque yo empecé a advertir respecto de cómo se está ahora dando el compromiso democrático en la región. Entonces él llega y dice que yo poco menos estoy empezando a coquetear con lógicas fascistoides. Y yo ayer tuve que decir, mira Perú, mira Argentina. En Perú sacan al gallo, entonces en Argentina mantiene la bruja blanca Nania, llega y dice, ya, me condenaron, pero me voy a quedar acá. Y es más, si llega a fallar en Fernández, ella asuma como presidenta. Sí, es verdad. Tiene fuero, no la toca nadie. Eterna. En ese juego,
Fue el mismo día, fíjate, que ella es condenada a 6 años de prisión, el mismo día que las empresas de Trump fueron condenadas por evasión fiscal en Estados Unidos. El mismo día. Sí, tenía a Trump condenado en Estados Unidos, tenía a Trump condenado en Estados Unidos y tenía a esta bruja en el sur. Si yo te quiero decir que esto ocurrió en Honduras, esto ocurrió en Paraguay, a un presidente en Haití lo asesinaron, esto ocurrió en República Dominicana, esto ocurrió actualmente en Perú ya varias veces. Tuviste un expresidente del Perú que se suicidó. Sí. Tú tienes esto que ocurrió con Dilma Rousseff en Brasil. Sí. Tuviste esto que ocurrió con Dilma Rousseff en Brasil. Entonces, y en los países en que esto no ocurrió, los gringos tienen solicitudes de captura internacional de varios presidentes por narcotraficantes. Sí. Entonces, cuando tú tienes esta realidad, tú llegas y dices, los hueones en Chile dicen, no, esto nunca nos va a pasar a nosotros. Nunca, nosotros somos distintos. No, esto no nos va a ocurrir a nosotros. Los suizos de Sudamérica, los suizos. Esto es mentira. ¿Qué piensas tú de Lula y lo que está pasando? Es lo mismo que pensaría yo de Lech Walesa. ¿Te acuerdas cuando Lech Walesa volvió a volver al gobierno? Ya no prendía nada. Yo estuve en Varsovia y vi una de las últimas manifestaciones de Lech Walesa, que ya lo miraban como diciendo que se vaya este señor a la casa. Exacto. ¿Hasta cuándo? Entonces, yo lo que quiero tratar de decir es que Lula asume eventualmente con minoría en el Congreso, con minoría de gobernadores y al mismo tiempo con manifestaciones callejeras en todo el país, que hoy día cada vez menos, pero la verdad las cosas que llegaron a ser muy multitudinarias. Entonces tiene un trave político que va a afectar todo lo que la clase política y económica de Brasil pretendió encontrar en él. Si él era un acomodo también de esos grupos económicos eventualmente que querían hacer política exterior, ellos querían llegar y arreglar el conflicto Ucrania-Rusia, ellos querían llegar y tener un acercamiento con China y la India, ellos querían ser la quinta economía del mundo, ellos querían de alguna manera hacer su propia política como lusitana, su nacionalismo lusitano. Y les va a ir mal, porque la verdad es que los gallos están trabados internamente, por así decirlo, y están trabados internamente de un modo que eventualmente los jode con su propio pueblo. Y la verdad de las cosas es que esto es simplemente el corolario de lo que hablábamos respecto a la región. Las convicciones democráticas de la región están hechas pebre. Y las convicciones democráticas están hechas pebre en la región porque hay mala fe. Y hay mala fe eventualmente porque los grupos se quieren llevar todo para la casa. Entonces se quieren llevar todo para la casa. Entonces todos se están tratando de poner un pie encima sobre el otro y se polarizan. No tienen capacidad de llegar y establecer políticas públicas, políticas de largo plazo, generar disposiciones de diálogo común. No tienen verdaderas valoraciones a sus identidades y son presas de grupos de interés fuera de sus países, eventualmente, que en el fondo los manejan como peones. O sea, la región hoy día es muy vulnerable, por así decirlo, a influencia externa. Pero en Europa igual, Europa está absolutamente vulnerada completamente. Estamos al arbitrio de todo. Yo concuerdo. Estados Unidos se ha limpiado todo. Yo concuerdo con ustedes. Es súper vulnerable, pero a pesar de todo, tú tienes una identidad europea que en algún momento entra a ser discutida. Tú entras a llegar, ya sea por la inmigración, ya sea por el conflicto ucraniano, ya sea por la OTAN, lo que tú quieras. Pero hay un momento en que la política europea pasa a ser una política cultural. Pasa a ser una pelea cultural. A mí me gustan esas peleas. ¿Y por qué me gustan esas peleas? Y te lo voy a decir al tiro, porque yo no creo en el Class Interest Group Policy. Yo no creo en esa política. No creo. ¿Y sabes quién me convenció de eso? Alan Turing. Alan Turing Alan Turing en París. Que además él era muy amigo de Lagos, pero era muy amigo también de Mitterrand. Y él en algún momento me dijo, mira Tomás, Lagos no puede llegar y ser efectivamente el que exprese solamente Class Interest Group Policy. Tiene que ser como Mitterrand. Tiene que ser una figura eventualmente que se coloque por encima. Y yo le encontré razón. Ahora, más allá de que Lagos haya... Mitterrand era napoleónico. Era napoleónico. Más allá de que Lagos haya cumplido eso, no. Yo tengo pésima opinión de Lagos, pero la verdad las cosas yo creo que nuestras regiones... Yo creo que nuestra región necesita líderes políticos de convicción democrática que entiendan la lucha cultural. Mira, qué bueno. Mira, y ese es un buen punto. Se hizo una escultura del Elwin mírate esta voltereta, una escultura de Elwin ahí en la Plaza de la Constitución, y precisamente inaugurada por Boric y por su pelado favorito. Y lo sorprendente es que estos dos criticaban de una manera implacable
a Elwin y ahora una voltereta, pero completamente 360 para atrás. Si no solo voltereta, se veía ridículo. Yo hasta ironicé en un momento cuando aparece Boric. Aparecía, yo no sé si ustedes se acuerdan del Happening con Ja, ¿ustedes se acuerdan de Espinita cómo caminaba? Sí, pero obvio. Era verlo caminar eventualmente. Sí, había algo en el body language, algo en el body language de este mequetrefe eventualmente que lo terminaba desvalorizando, y haciendo ver mal, porque además iba con un librito y tú te decías, ¿qué hace este huevón caminando con un librito? Eventualmente un acto de naturaleza. Lo que pasa, obesidad... Déjame con... Yeah. No, tiene que ver solamente la obesidad, tiene que ver eventualmente con... yo creo que es una cosa que tiene que ver con cómo él se ve a sí mismo. Esta cosa no tiene que ver con cómo es chico grande, es cómo se mira a sí mismo. Y yo creo que se mira de un modo que finalmente termina destruyéndose, por así decirlo. Pero no importa, ya más, eso es una cosa ya anecdótica, pero lo relevante es que era evidente que este era un acto simbólico. Pero era un acto simbólico por varias razones, no por una, por varias. Primero, se da en un momento en donde todos los monumentos en Chile están siendo objeto de atentados, agresiones y el deseo de gente, la lucha por los monumentos. Esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa, ocurre en todas partes, por así decirlo. Pero el derrocamiento de la historia, no el fin de la historia. En Chile, la lucha por los monumentos ha terminado degradando la ciudad completa. Entonces tú tienes aquí que mientras la ciudad entera está destruida completamente, y además con campamentos delante de la moneda, actualmente, tú tienes aquí, curiosamente, una estatua que ahora nadie se le ha ocurrido tocar, teóricamente. Nadie se le ha ocurrido. La primera cosa que es divertida es esa pretensión, que aparece el líder político, de todas las hordas que han destruido toda la ciudad, diciendo buenas cuentas que es fantástico este monumento. La segunda razón por la cual esto era indignante, por así decirlo. Los orcos de la Señor de los Anillos. Lo segundo que es indignante tiene que ver, porque era lógico que iba a aparecer el adversario de la transición inaugurando el monumento de la transición. Porque era evidente eso, porque Elwin era la figura de la transición. Así que por ende aparecía el líder de la ola antitransición celebrando la transición. Eso era inevitable. Pero ¿cómo el tipo la sincera? En vez de hablar de Elwin, termina hablando de él, diciendo que él deseaba ser recordado eventualmente, y él, no solo él, sino que la Camila Vallejo, George Jackson y la Cariola, recordadas como Elwin, como diciendo, it's not about you, it's not about you, it's about el otro. ¿Sabes lo que muestra eso? Tú escuchaste bien en la muletilla, it's not about you, one, no es sobre ti, amigo. Porque nosotros tenemos un debate aquí con Mauricio acerca de usar la palabra hueón. Yo soy pro usar la palabra hueón. Yo uso la palabra hueón, pero lo que quiero tratar de decirte, en buenas cuentas, es que tú tenías aquí eventualmente un cinismo político. Obvio. En donde el pelota se da cuenta que iba a tener que llegar y hacer algo que lo iba a cuestionar a él. Estaba haciendo algo que lo cuestionaba a él. Entonces, para compensar ese cuestionamiento, llega y dice, no, yo pretendo ser recordado como Elwin. Y de esa manera distrae, de esa manera saca la pelota para el lado, por así decirlo, un punto de vista escénico. Pero la verdad es la cosa que es indignante, porque demuestra que realmente hay un cinismo político aquí muy grande. Yo te voy a decir que el otro momento histórico en que esto se dio parecido, pero no tuvo la misma desenlace, es para el otro monumento que estaba al lado de Elwin. Yo le voy a contar el monumento a ¿cómo se llama? A Alessandria, el León. Es un monumento que se aprueba y se constituye como concurso en el mes de julio del año 52, antes de que se elige a Carlos Ibáñez por segunda vez, para que ustedes sepan, antes. Y ustedes todos saben que Ibáñez con el León no se podían ver. Sí. Habían sido rivales políticos, se odiaban, por así decirlo, muy grande. Bueno, yo te quiero decir, ¿ustedes saben cuándo se inauguró esa estatua donde está ahí adelante la moneda? ¿Saben cuándo se inauguró? Se inauguró 6 días después de que Ibáñez sale del gobierno del 58. 6 días después. Con Jorge Alessandri. No, con su hijo. Pero lo importante no era eso. Ese estatua estaba ahí ya antes. Y Ibáñez, esto lo conoció porque esta anécdota me la han contado muchas veces en mi casa, actualmente desde chico. Pero en muchos momentos en mi casa se decía que Ibáñez no iba a ir.
no iba ahí, no dijo nada, no iba ahí, y no fue. Y no fue. ¿Te fijas ese punto, no? Entonces, lo que te quiero tratar de decir es que incluso en lo que son gestos simbólicos, porque tú comprenderás que es una piedra fierro, es una cosa efectivamente que tú comprenderás, ¿qué más da? ¿Te fijas o no? ¿Qué más da? No. Las luchas políticas en Chile no son casuales. No son luchas políticas que tú puedas llegar y decir, y sabes qué más, las voy a barajar, las voy a adornar, voy a poner a Lavín como de Aymara, voy a llegar y decir que es socialdemócrata, voy a disfrazar a estos huevones, o voy a decir todo lo contrario de lo que dije ayer. No se puede hacer eso, porque están en juego eventualmente pasiones sociales y culturales en el país que tú tienes que respetar. Si tú has sido un protagonista de esas luchas culturales, eventualmente tienes que ser capaz, si las quieres desactivar, las tienes que desactivar bien. No puedes desactivarlas con una frivolidad, no las puedes desactivar de un modo que te hagan ver eventualmente como realmente un pobre huevón. Tú tienes que llegar y cumplir el rol público que has querido cumplir, por así decirlo. Es verdad, esa fue la figura que hizo Boric. Y sabes que también a mí me llama la atención cuando hace Boric hace ese comentario, lamentable comentario, y también me deja en una posición de verlo como una persona que tiene una autoestima cero. Autoestima cero. Porque pretender pasar a la historia de esa manera como pasó a Elwin, o sea, hay que tener una autoestima absolutamente cero. Porque oye, Elwin, ¿le puedo decir una cosa? Una de las grandes cualidades de Elwin es que era un cabrón. O sea, si tú me preguntas a mí, yo sé que yo estoy diciendo un insulto, poco menos, pero la verdad la cosa es que Elwin era políticamente un gran cabrón. Y la verdad la cosa es que para poder serlo, yo quiero decirlo, y también el León Alessandri lo fue, y también Ibáñez era un parecido, pero para poder ser un gran cabrón, tú tienes que dar testimonio. Y Elwin pasó muchos años eventualmente muy despreciado políticamente. Primero que nada, despreciado por todos los que formaron a Gabriel Boric. Si Elwin por la UP, por todos los derrotados de la UP, era odiado. Elwin había llegado a ser presidente del Senado, tuvo esos diálogos con Allende, durante la Unidad Popular efectivamente lo miraron en menos, y después por el golpe, eventualmente en la etapa posterior, Elwin era poco menos que hablar del demonio, por así decirlo. Sí. Elwin sufrió, incluso hay una entrevista en la revista APSI, que yo siempre recuerdo, por así decirlo, donde Elwin dijo que él era la expresión de una generación frustrada. Y esto fue justo antes de que lo agarran para llevarlo como presidente del Colegio de Abogados, porque Elwin eventualmente es el primer presidente del Colegio de Abogados después de su restablecimiento, por así decirlo. El primer presidente del Colegio de Abogados. Y la verdad las cosas es que efectivamente cuando Elwin efectivamente da esa entrevista a la revista APSI, estaba expresando una realidad, el hecho de que estaba absolutamente marginalizado. Lo mismo fue Churchill eventualmente. Churchill pasó 10 años en el ostracismo político. Entonces, ¿qué te pelota? Este colocado, porque eso es lo que es Boric, un colocado. Eso es lo que es. Políticamente es una figura que en realidad aparece, es circunstancial, es un líder circunstancial. Es un líder eventualmente de las manifestaciones estudiantiles del 2009 eventualmente y de todo el proceso que había empezado el 2007, hacia el 2009 con los pingüinos. Pero la verdad de las cosas es que él lo único que hizo fue agitar pasiones. Eso es lo que fue Boric. Agitó pasiones eventualmente desde el 2009 hasta que llegó la moneda eventualmente. Eso es lo único que hizo. Hasta llegó una turba al Congreso. Eso no es Elwin. Elwin fue un protagonista. Exacto. Fue un tipo que entró y salió, entraba y salía eventualmente. Y obviamente entraba y salía porque tenía poder y porque se lo supo granjear, por así decirlo. Pero fue un actor que llegó y articuló y trató de alguna manera de dibujar lo que él creía que era el país que quería en el cual vivir, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Y era fácil descifrar cuál era ese país. No costaba mucho darse cuenta cuál era, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Pero este 8 no. Entonces, cuando tú te empiezas a decir quiero ser recordado como los 8, tú empiezas a decir, puta la wea. ¿Con qué ropa? 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 Ahora, bueno, yo creo que lo que pasa es que vienen de las marchas estudiantiles y todavía vienen con el eco de las marchas estudiantiles. Marchas estudiantiles que tú tuviste como 200.000, supongo. Claro, pero yo tenía que ir y pararlas. Yo la verdad es que yo convoqué un paro nacional. Yo estuve en el grupo que efectivamente caímos presos por el proceso de Manos Limpias, común con los trabajadores del cobre, y con Rodolfo Seliguel y con Manuel Busto, pero la verdad es que nosotros le dimos forma a eso. Sí. Y esa dada forma eventualmente tuvo que ver eventualmente en cómo nosotros, mira, si tú me preguntas a mí el sinceramiento que tuvimos que tener, yo con un amigo mío excomunista, lo conversábamos el otro día, nosotros sabíamos que el gobierno militar iba para rato. Nosotros sabíamos que solamente por la calle no íbamos a lograr votarlo.
Lo sabíamos, ¿eh? Lo sabíamos desde el día 1, por así decirlo. Pero tú tenías que de alguna manera lograr de que ese movimiento social, por así decirlo, porque además los partidos estaban prohibidos, así que primero que nada venimos nosotros, actualmente en la consolidación de estas federaciones estudiantiles, con el COBRE, con la Comando Nacional de Trabajadores, y después posteriormente entraron los partidos, pero entraron después, ¿ya? Nosotros teníamos que ser capaces al mismo tiempo de dar cauce a un movimiento de no violencia activa, Sí, que de alguna manera sí, no se arriesgara con militares que estaban dispuestos eventualmente a llegar y agarrar a las figuras más extremas de eso y hacerlas desaparecer. Teníamos que darle contención al país, teníamos que darle conducción y contención. Teníamos que llegar y dirigir la presión, teníamos que tener presión callejera, pero teníamos que saber hasta dónde llegar en esa presión callejera para que llegara y justamente que las personas no terminaran muertas, por así decirlo, y que esta cosa se acumulara, que fuera acumulándose, y eso exigía un juego al otro lado, con la iglesia básicamente, el acuerdo nacional, el diálogo, el juego político, que te permitiera de alguna manera ir acercando y generando condiciones de reemplazo a los militares. Y eso fue la concertación del Partido por la Democracia y el plebiscito no. Eso es lo que fue. Ese juego social y político, con dos patas, por así decirlo, requería gente en el medio, o que de alguna manera perteneciera a ambos mundos, que eventualmente supiera lo que se estaba haciendo y lo que no se estaba haciendo. Eso no es hoy día. Eso no es hoy día. Dime una cosa, yo sorprendentemente he visto cómo ha subido el metro, cómo suben las cosas, cómo está la benzina. Entonces, si nos remontamos al octubre del 2019 y nos vamos con el tema de no son 30 pesos, son 30 años y ahora ya llevamos 70, 100, 120 pesos y no pasa nada, ¿qué ocurre en Chile? No, si va a pasar, tenía 8% de desempleo y al mismo tiempo tenía una caída del producto y las proyecciones de la caída del producto van más allá de lo que dice Mario Marcel. Así que, por ende, no te preocupes si esta cosa va a aumentar. Si la verdad las cosas es que no hay forma. Sí, esa es mi discusión con Andrónico, que dice que las inversiones caen porque no tienen un acuerdo constituyente, porque no van a recuperarse las inversiones con un acuerdo constituyente. Sí, el ciclo político no tiene sino que cómo deteriorarse. Y este es un gobierno minoría que quiere pretender seguir siendo minoría. Entonces los gallos están tratando de buscar un acomodo que les permita gobernar siendo gobierno minoría, pero eso es lo que no funcionó con Piñera. Si con Piñera eventualmente, claro, terminó el mandato, pero terminó finalmente el país exorbitado. Entonces, el punto radica, esto va a seguir exorbitándose. Y el ciclo político, yo te voy a decir lo que va a pasar, por ejemplo, si tú convocas a las siguientes 3 elecciones. Si tú tienes una elección de convencionales constituyentes el próximo año, después tienes una elección municipal el año siguiente. Y después tú tienes una elección parlamentaria y presidencial el 2025. Y entre medio tienes un plebiscito de salida, ¿ya?, por la Constitución. Yo te voy a decir lo que va a ocurrir. ¿Te puedo decir lo que va a ocurrir? Ya. En el plebiscito, perdón, en la elección de convencionales, te van a ganar los grupos más ultristas. Te van a ganar los republicanos y el PDG. Y van a desplazar a una derecha tradicional. ¿Y por qué? Van a poder profitar del hecho de haber estado en contra del acuerdo, pero en la calle demostrarse como los más fieles de esa derecha no traidora, por así decirlo. Y ahí van a poder llegar y profitar. Le van a estar regalando, este acuerdo constituyente le va a regalar cupos electorales a ese populismo, ese nacional populismo a la derecha. Se lo va a regalar, ya. Después tú vas a tener una elección municipal que probablemente por escala, por distintos tipos de causa, va a significar una derrota para el gobierno. Entonces los sectores tradicionales como la UDI y Renovación Nacional van a sentir que se les vuelve el alma al cuerpo después de la derrota que van a haber tenido eventualmente en la convención constituyente y van a sentir eventualmente de que ahora sí que sí pueden llegar y levantar a alguien como Evelyn Matei. Entre medio van a tener una elección de un plebiscito de salida que, yo te voy a decir una cosa, como estos hueones lo que pretenden es una constitución que establezca un sistema oligárquico de nuevo y con válvula, y la izquierda hoy día perdió interés en esa constitución, es probable que tú tengas un rechazo a esa constitución. ¿Ya? Un rechazo a esa constitución. ¿Ya? Si por esa derrota va a significar la derrota al tercer proceso constituyente, porque la verdad las cosas que ya tuviste los cabildos Bachelet, ya tuviste actualmente el 4 de septiembre y ahora has tenido efectivamente una derrota constitucional para ese efecto. Y ahí vas a tener nuevamente la disputa electoral para la sucesión eventualmente, en donde realmente va a ser una lotería, en donde las pasiones que se te dieron el año pasado se te van a dar ahora, pero con un populismo de derecha. Un nacional populismo de derecha. Y ninguna de estas figuras, como Evelyn Matei, o la Jimena Rincón, o efectivamente los gallos que están ahí, Macaya y compañía, son diques a eso. No lo son. Pero si no son diques al ser. No son diques al ser. No son capaces de llegar a tener.
Entonces, en este ciclo, el juego político está desacoplado a la realidad. Está desacoplado a la realidad. Entonces, yo cuando ustedes me preguntan, efectivamente, ahora no son 30 pesos, son mucho más y no hay manifestación, la va a ver. O sea, La va a ver. Si no te... ¡Ay, la va a ver! Agárrate los pantalones, cabrón. La va a agárrate, ver. cabrito. La va a verla. Oye, no pueden pretender que está cayendo en Perú, está cayendo actualmente en Argentina y tienen unos conflictos sociales efectivamente por toda la región y Chile va a ser un oasis de paz. No lo es. Y además, todo lo que estamos conversando en este rato que hemos estado conversando demuestra que esto agina el traste, te meten ahí, se quieren llevar pan y pedazo para la casa, eso se nota. Eso genera rabias políticas instaladas. Entonces va a fracasar el diseño político. No, de rabia en la gente, me imagino, porque es la gente que paga. Si nos ponemos a pensar de que todo este juego político lo está pagando el contribuyente, porque el juego político lo paga el contribuyente, y ellos se llenan los bolsillos, senadores, diputados, el gran Estado, los 8.000 nuevos contratos en el Estado, un Estado que crece, paga moya. No paga moya, pagamos nosotros los contribuyentes. Yo no creo que tú tienes un Estado que está creciendo, al revés. Si tú me preguntas en este punto, yo creo que habían argumentos, incluso si hubieras descontado el manejo epidémico y la crisis económica de estos años, el endeudamiento, habían argumentos para llegar y subir impuestos en Chile. Y eso es lo que trata de hacer valer Marcel, como diciendo, ¿sabes qué más? Era inevitable tener una reforma tributaria, porque no se puede llegar y justamente equilibrar el endeudamiento y el nivel de la caja fiscal, la situación de la caja fiscal en las condiciones que teníamos, por así decirlo. Eso tenía lógica. ¿Ya? Pero el problema radica en que la forma como estos gallos eventualmente han concebido el problema económico y social del país lleva a que todo el mundo te cuestione la reforma tributaria que están proponiendo, por así decirlo. Porque los gallos quieren hacer redistributismo, quieren llegar y justamente mantener eventualmente el Estado para sus amigos, quieren llegar y justamente en el fondo mantener la misma ineficiencia de gestión, por así decirlo. Y el hecho de que en las cosas en que ellos le aplican la plata, por así decirlo, no tienen cambios reales, netos, de los problemas productivos del país. Este es un país que tiene problemas de productividad, ¿ya? Tú podrías trabajar en educación, pero tú tienes un ministro de educación que te está diciendo no al aula segura, no a los liceos emblemáticos, te está diciendo en buenas cuentas, mantengamos suspensiones de clase. Realmente es un desastre ese pelota eventualmente. Entonces, ahí debería estar la plata, pero no está la plata ahí porque resulta que ese pelota efectivamente no sirve para nada. Y paralelamente, eventualmente, tú tienes a la Beatriz Sánchez en México, tienes a Javi Velasco con su pierna, eventualmente tenía De Polo, tenía a la Bárbara Figueroa, tenía una cantidad de pescado, tenía exconvencionales que están echando a hacer pituteo eventualmente adentro del gobierno. Tenía a Patricio Fernández, que fue un convencional miserable, eventualmente de la convención anterior, ahora que va a ser el guionista de 50 años del golpe. ¿Tú dónde has visto que alguien celebra un golpe? Es como en Alemania tú celebraras el punch del año 22. No, yo te cuento, esta es la típica estupidez para llenarle los bolsillos, para devolverle los favores o lo que haga falta. 250 millones. Yo lo que quiero ver es la boleta. ¿Cuánto cobra Patricio Fernández? Ojalá que cobre. Ojalá que cobre. Pero mira, yo lo que quiero decirte es que el problema está, no lo que cobra. El problema está en que este va a ser el discurso oficial. Este es el discurso que va a llegar y definir a toda nuestra embajada, a nuestra imagen externa. Esto va a ser como el iceberg de Sevilla. Esto va a ser al mismo tiempo el discurso que nos van a meter en publicidades con diarios y medios de comunicación en Chile. Este es el discurso que nos van a seguir metiendo, hueveando en la cabeza para llegar y revolver el gallinero mental del país. Pero perdona, imagínate el budget. Van a estar todas las actrices del van a estar todos los que ya conocemos, las hijas de Viragallo, va a estar todo el mundo. Tú comprenderás que al frente nadie se va a quedar quieto. Al frente nadie se va a quedar quieto. La izquierda va a estar, pero al frente nadie se va a quedar quieto. Yo te voy a decir, yo soy parte de una familia actualmente que sufrió la Revolución 91. Y la verdad las cosas que hay distintas cosas, porque yo hay algunas de estas cosas que nunca las vi, porque yo nací en 63. Y una de las hermanas de mi bisabuela murió, mi tía María, la hija de Balmaceda, u otra la hija solterona de Balmaceda, actualmente muere en el 67. Así que lo único que yo pude ver era muy chico, actualmente, como para darme cuenta. Pero en la retina de las conversaciones de mi familia siempre se repitió que
el trauma político de la revolución realmente duró 50 años en Chile y se notó en muchas cosas. Desde luego, políticamente se notó en todo lo que fue en los años 20, la crisis política de los años 20, eso es una cosa que es evidente. Pero aparte de esas manifestaciones, en lo personal, las descalificaciones, las desconfianzas públicas y la manera como se miró eventualmente el juego político del país realmente contaminó el país efectivamente por 50 años. Pero nadie estuvo celebrando el día del suicidio. Nadie. Es una chambonada, es una chambonada total. Bueno, quedémonos con esta chambonada porque tenemos que dar finalizado esta agradable conversación interesante y saber de tu familia ahí, de lo que ocurrió con Balmaceda. O sea, nadie celebra eso. No, pero próxima vamos a tener que partir por ahí. No, próxima vez retomamos por ahí la historia. O sea, de por ahí, porque esa es historia, ¿no? No. Era una tía loca, porque caminaba en una casa que quedaba en Riquelme al lado, lo que era la casa de mi bisabuela y de su hermana, vivían juntas actualmente, estaban en Riquelme, era lo que era anteriormente la radio de agricultura, era la misma, ¿no? Lo que llegó hasta hace poco, porque hoy día la radio de agricultura está en la calle Providencia, pero ahí estaba mi tía María, actualmente, que llegaba con un bastón eventualmente y como que era como autoritario, y todo el mundo como éramos, o sea, yo no recuerdo, pero todos te comentaban que ahí viene la tía loca, por así decirlo, llegaba como esta tía severa, que era adorable, era absolutamente adorable, pero que vivieron muy traumadas por el hecho que su papá se nos quedó pegado. Tomás, ¿qué ha pasado? Historias. Es menor, por así decirlo. Ahí estamos. Te había quedado pegado. Bueno, no, porque entran llamadas y entonces esa cosa me quita. No, porque claro, es que tú tenías una agenda ocupada. Bueno, Tomás, nos vemos de aquí a poco, ¿no? De aquí a poco. Tomás, me alegra mucho verte que estés más flaco. Estoy más flaco, pero el problema que me complica es esto. Pero no voy a hacer ninguna cirugía estética, pero en este momento, aparte de las entradas que ya las acepté. La hora espera, decís tú. Claro, se quedó pegado, ¿no? Porque le entró otra llamada. Subí, ¿me escucha? Subí esta cosa para que se me notara menos esa cosa. Así que ya, voy a bajar de peso porque... Mira, hablemos dos minutos en tras bambalinas y te voy a explicar cómo quitarte eso. Venga. ¿En serio? Te lo explico al tiro. Tras bambalinas. Chao. Chao. Vamos con la sigla.